estoy. Hoy voy a hacer el viaje a un mundo mágico y misterioso. Hoy van a aprender, te digo a vos, cómo hacen las cosas en el mundo. Yo bien recuerdo que mi abuelita me lo decía. No te portes mal, porque un día te van a castigar las esencias creadoras. En un pueblo muy bonito de la Sierra Madre del Sur, creo que estaba por aquí, no me acuerdo. Aquí había Chucho, a Pancho y aquí Pedro. Pero había un niño en especial. Ese niño se llamaba Uy. Ese niño se llamaba Uy. Resulta que de acuerdo que una ganada iba a matar a muchas veces lo vi, no me lo contaron. Entonces, un día se despertó uno, más travieso que los días. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Como también como siempre, muy temprano fue, y entonces le dijo a su mamá: pero mi niño, siempre llegas tarde y luego no vienes a comer a tus horas, pues. Mamá, si quieres. Está bien, chamaco, pero ve, no te vayas muy lejos, ni te metas por las hojas porque te puede picar una animalera. Ah, ni tampoco te vayas a meter a lo hondo. ¿Recuerdas lo que le pasó a mi comadre Ludelia? Por poco y se nos va. Pero mamá, ese niño no sabe lo que hace. No. ¿Tú por qué te metes en esos asuntos? ¿Eres ahí malo? No. ¿Ya puedo ir? Sí, puedes. Hoy voy a matar mucho. Con mi arma de soltera ya tengo muy buena puntería. ¡Ah! ¡Un pájaro! ¡Le voy a tirar! Una lagartija. ¡Me la voy a echar al plato! ¡Un conejo!
Voy a llevar a mi mamá para que haga un plumero bien bonito con sus plumas. Darse cuenta y envenenado por la riqueza del bienestar, poco a poco, y empezó a interesarse más en su voz. Darse cuenta que empezaba a oscurecer. De repente, vio que muchos ojos lo observaban. El niño que tan valientemente correteaba a los animales, ahora tenía miedo. Y después de mucho tiempo... Ahora, ¿cómo te sientes, niño cazador? Dime qué se siente ser perseguido. Ya no te diviertes subirte a mis ramas. Si quieres, puedes cortarme una hoja. Oh, desenterra mis raíces como siempre lo haces. A ver. Sí. ¿Qué te pareciera si yo te cortara una uña o un dedo? No, mejor un brazo. Voy a hacer mejor su pata. Ya, niños, cállense. No se alteren, por favor. ¿Acaso te gustaría que te rompiera un brazo? ¿Por qué no contestas, niño irrespetuoso? ¿Te gusta que te persigan? No, por supuesto que no. Pues parecías muy valiente con tu arco y tu resortera. ¿No te importa lo que sienten los animales y los árboles? ¿Por qué los sigues tratando y no los respetas? Cazar lo que vayas a comer y cortar lo que vayas a comer. Por diversión no debes causar daño ni herir a nuestros hermanos, los animalitos. Sí, es verdad. Me he portado muy mal, pero ya no lo vuelvo a hacer. Claro que no lo harás, porque hoy irás siempre con los animales y plantas del bosque. No, eso no puede ser. Yo pertenezco al mundo de los humanos. Quiero volver a casa.
y prometo no volver a hacer daño a ningún ser vivo. Está bien, hoy eres un niño, pero vas a ser hombre. ¿Y tú qué serás? Lo que tienes que hacer es enseñarle a tus hermanos a respetar la madre naturaleza. Pero si no lo haces, te caerá la maldición de la bruja maruja y te convertirás en un sapo y no sabrás nadar. El Abel tomó de la mano a uno, se dio cuenta que los animales nosotros pertenecemos al mismo mundo. El niño travieso había comprendido que todos formamos parte de esta gran jícara azul. Y también ustedes, niños, tienen que portarse bien y en lugar de hacer travesuras, de andar pensando en cosas malas, deberían de divertirse como ellos lo hacen. Colorado, este cuento se ha acabado. Esta es la idea, dejar primero pues un mensaje a los niños, un mensaje, como lo decía la misma obra, van a ser hombres, van a ser mujeres, y lo que queremos es agradecerles primero por su presencia, agradecerles pues que hayan dejado a sus hijos trabajar en esto y que también ustedes sean pues parte del día a día, parte de lo que se platica en la colonia y poder invitar a más niños y que ahorita somos alrededor de 10 niños, en 3 meses podamos ser 20, 30, 40, 50 y que este trabajo vaya creciendo para que el día de mañana tengamos una mejor ciudad. Muchas gracias.